Gloria al nombre de Jesús. Bueno, un saludo cordial en el nombre del Señor para todos y cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos y todos nuestros fieles oyentes. Qué bueno poderles saludar en esta hora, hermanos que nos están observando, nos están escuchando vía Facebook, vía YouTube. Qué bueno poderles saludar en el nombre de Jesús y qué bueno poderles decir que estamos aquí una vez más para glorificar a Dios. Estamos aquí una vez más en la presencia de Dios. Estamos aquí una vez más para decirle al Señor que Él es bueno, que para siempre es su misericordia. Para decirle al Señor una vez más que le amamos. Amén. Y qué bueno, hermanos, que están en esta noche atentos. Qué bueno poderle decir al Señor: Señor, estoy aquí para estrechar mi relación contigo. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, quiero invitarles para que leamos la palabra de Dios. Libro de Hebreos capítulo 2, versículo 1. Libro de Hebreos capítulo 2, versículo 1. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Quiero volverlo a leer una vez más. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga con su palabra en esta hora, que Dios nos respalde y que usted y yo en esta hora, hermano, podamos realmente entender la palabra de Dios. Quiero hablar en esta noche bajo un título y es nuestra condición espiritual. Amén. Y quisiera invitarles a todos que pudiésemos estar muy atentos a lo que dice la palabra de Dios, nuestra condición espiritual. Hermanos, cuán importante es nosotros poder pensar en esta hora, hacer un balance en cómo está nuestra condición espiritual. En esta época de pandemia donde el mundo está viviendo la crisis del COVID-19, todos los días hay estadísticas. La Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos lleva un control de cómo se va desarrollando la pandemia en cada país. Cifras de personas infectadas, cifras de personas que les han hecho el test, cifras de personas que han fallecido, cifras de personas que se han recuperado, y tienen la lista de todos los países y la actualizan 2-3 veces por semana y están dando la información real, en tiempo real. Tratan de que no se les pase nada, que nada quede al aire. Pues déjeme decirle cuán importante es que en esta misma situación donde estamos usted y yo pendientes, cómo va el balance, cómo van los pronósticos, cómo va la realidad de esta crisis. Qué bueno traerla y hacer un análisis de nuestra vida espiritual, cómo está en este tiempo. En un tiempo donde los templos se han cerrado, en un tiempo, hermano, donde quizás nadie controla tu hora de prepararte para el culto, en un tiempo donde quizás nadie te está observando cómo cantas a Dios, alabas a Dios, si oras, si no oras, si te has dedicado un momento a acercarte a Dios, hermano. ¿Cómo realmente estamos? El escritor Hebreos nos está contando en este pasaje realmente desde cómo en el capítulo 1 viene hablándonos de la salvación que traemos, de cómo el Señor no le dio oportunidad a los ángeles aunque fallaron, cómo el Señor a ellos no les perdonó su condición, y luego dice por tanto, o sea, por eso que atrás otros tuvieron y que perdieron la oportunidad, luego nos dice a nosotros, por tanto ustedes tengan cuidado, es necesario que sean diligentes.
Hermano que me escucha en esta noche, es importante que usted y yo seamos diligentes en revisar nuestro estado espiritual. Es importante que tú y yo en esta noche podamos revisar realmente cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos con Dios, estamos orando, estamos comprometidos, estamos apasionados igualmente a como cuando estábamos en el templo, nos afanamos antes del culto a preparar para estar en él, o simplemente, hermano, nos hemos acomodado a la circunstancia y poco a poco esto ha ido ganando espacio en nosotros. Pues déjeme decirle, este pasaje, cuando se dice con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, el autor estaba pensando en aquella persona, en el marinero, cuando el barco está llegando cerca al puerto. Así que el marinero en las embarcaciones pequeñas, ellos tienen una función, y es que cuando el barco está llegando al puerto, él debe calcular el viento, debe calcular la marea, debe calcular la velocidad que lleva el barco, para que de esa manera pueda ponerlo ahí en el puerto. Eso que hace que se pueda anclar el barco al seguro ahí en el puerto. Pero hay marineros que se descuidan. Así que el escritor estaba pensando en ellos. Y hay marineros que se descuidan, o no calculan el viento, o no calculan la marea, o no calculan la velocidad del barco, y se pasaban. Entonces el barco tenía que ir a otro puerto o a otro lugar donde podía anclar. Permítame decirle, hermanos, hay cristianos que hoy fácilmente se pueden deslizar. Hermano, fácilmente su vida espiritual puede estancarse. Su vida espiritual podría no estar donde debe de estar. Gloria al nombre de Jesús. Y déjeme decirle, es importante mirar nuestra vida espiritual si hemos retrocedido. Es importante mirar si de pronto hemos menguado. Es importante mirar si quizás nos estamos deslizando, nos estamos tranquilizando, nos estamos confiando y pensamos, no hay problema, yo escucho. O alguien puede decir, oh, no tengo problema, hoy no me conecto, seguiré en mis ocupaciones, mi trabajo, en mi juego, en mi deporte, porque sencillamente mañana puedo escuchar el culto. Ahí queda grabado. Hermano, cuán importante es nosotros hacer un análisis, porque no es normal. Gloria al nombre de Jesús. Así que hay unas características que reflejan la condición espiritual nuestra y que reflejan si hemos retrocedido, y también muestran lo que necesitamos hacer. Y yo quiero hacer énfasis en algo, hermanos. Hay una diferencia grande entre el que se aparta y se va lejos de Dios. A ese la Biblia lo llama un apóstata. Al que se va a pecar, se va a hacer lo malo y no le afecta, no le duele, no le preocupa. Incluso cuando le invitan, para él no le preocupa ni tiene motivación. Pero déjeme decirle, hermano, también hay cristianos que quizás no se van, pero sí menguan espiritualmente. Y a ellos es a los que quiero hacer alusión en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Hay cristianos que menguan, y qué bueno por aquellos que se dan cuenta que han menguado y que dicen, hay que hacer algo para cambiar esta condición. Y yo quiero decirte en esta noche, el cristiano tiene una responsabilidad frente a su relación con Dios y al estado espiritual de su vida. Frente a ello, hermanos, debemos esforzarnos, debemos hacer lo que sea necesario para que nosotros tengamos la seguridad de esta salvación. Igual que el marinero, no podemos pasarnos, no podemos descuidarnos. El cristiano tiene la responsabilidad de hacer lo que sea necesario para que, hermano, esta salvación no se distancie de él, no se entretenga, no se duerma, no se descuide, no se desvíe del propósito que Dios tiene. Gloria al nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento
conocimiento, dominio propio, y nos está aconsejando que nuestra vida debe ser una vida que continuamente esté en función, esté trabajando. Hermano, la vida espiritual nuestra, aunque el templo esté cerrado, pero la vida espiritual nuestra debe estar activa, debe estar en función. El cristiano debe estar en una búsqueda continua de Dios. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Un hijo de Dios puede a veces enfrentar momentos difíciles. A veces hay circunstancias, hermanos, que pueden hacer o golpear, digámoslo de esta manera, olas contra nuestra vida. Y a veces el cristiano puede verse en situaciones difíciles. Pero yo quiero decirle, hermano, cuán importante es que nosotros entendamos que nuestra vida cristiana, venga lo que venga, llegue lo que llegue, pase lo que pase, debe estar en función de una relación con Dios. Amén. No podemos descuidarnos, no podemos entretenernos. Hermano, el que es de Cristo, las palabras de Cristo oye. El que está en el Señor se preocupa porque su vida en Dios esté activa, esté creciendo. Y cuando Él ve la amenaza, cuando Él ve el peligro, cuando Él se da cuenta que algo no está yendo bien, Él lo interviene. Así que la palabra de Dios dice en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, aquel que camina en Cristo, aquel que es de Dios, oye las palabras de Dios. Pero hay personas que no las van a escuchar, y déjeme decirle, el que no las escucha, aunque esté en la iglesia, tarde que temprano terminará yéndose. Y la Biblia dice: se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque lo normal de un cristiano es que él está pendiente, él está vigilante. Aunque la ola llegue, aunque la prueba llegue, aunque el momento difícil llegue, no es que no llegue, no es que no pasemos por ahí. Cualquier cristiano puede enfrentar momentos difíciles, pero hermano, el cristiano que tiene una relación con Dios se está dando cuenta que hay cosas en su vida que no están yendo bien. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. El que está en Cristo, él ama el camino de la perfección. El que está en Cristo sabe que puede caminar en Cristo aunque hayan cosas, hermano, que aún le falte por comprender, pero él camina con Cristo. Déjeme decirle un poco, hermano, hay cosas en la Biblia que quizás algunos cristianos pueden no comprenderlas muy bien, pero no se te olvide, la vida cristiana es relación con Dios. Tenemos cristianos muy buenos en doctrina, pero no muy buenos en la relación con Dios. Así que hay que saber hacer una diferencia entre ellos. Yo puedo conocer, pero no tener una buena relación con Dios. En esta noche yo quiero hacerle un llamado a que usted y yo trabajemos y fortalezcamos nuestra relación con Dios. Gloria al nombre de Jesús. No se le olvide, hermano, que el apóstol Pablo habla de una ley que está dentro de nosotros. Y yo quisiera que podamos comprender esto. Pablo habla de una ley que está dentro de nosotros, que quiere rebelarse contra la ley de mi mente y quiere llevarme cautivo a la ley del pecado. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que dentro de cada cristiano hay algo que quiere llevarlo hacia atrás. Y esto es por eso es que la vida cristiana es de estar continuamente mirándola, revisándola, buscando de Dios, haciendo un análisis, porque algo muy dentro de nosotros quisiera llevarnos atrás. Esa naturaleza quisiera hacer volver al cristiano atrás, quisiera llevarle como la fuerza de la gravedad. Quisiera ser, hermano, la fuerza de la gravedad hace que un cuerpo sube, pero la fuerza de la gravedad
trata de devolverlo. Y yo quiero decirle, así pasa en la vida cristiana. Hay momentos en que el cristiano, hay una fuerza dentro de él que quisiera volverlo atrás, pero ahí es cuando el cristiano debe estar vigilante. Ahí es cuando el cristiano, el hermano, la hermana, el joven, el niño, cada persona debe estar vigilante de su vida espiritual. Hermanos, los pueblos antiguos tenían vigías. Habían personas en el pueblo en la antigüedad que estaban encargados de mirar cuándo venía el enemigo. Ellos observaban algún movimiento extraño, miraban si venía algún caminante, miraban si alguien venía, algún mensajero. Esa era la función del vigía. Déjeme decirle, cuando Absalón, el hijo de David, murió, la Biblia dice que estaba en la atalaya de parte de David mirando. El vigía estaba mirando y él le dijo a David: veo un caminante. Y tal era su ojo y su cuidado, y conocía tanto a este hombre, que la Biblia dice que él le dijo: y parece la forma de caminar de Ahimaas, hijo de Sadoc. Así que le estaba diciendo a David desde la distancia. Él ya había visto quién venía y le decía: y su caminar se parece a Ahimaas. ¿Sabe algo, hermano? El cristiano debe saber visualizar cuando algo le puede estar trayendo problemas. No esperar verse enfrentado en el problema, en el estancamiento espiritual, en la crisis, en el vacío, o ya cuando ya no hay mucho por hacer. El cristiano debe conocer y debe tener sensibilidad y darse cuenta: me estoy tratando de resbalar. Por eso el escritor de Hebreos dice: no sea que nos deslicemos, no sea que nos resbalemos, no sea que como el marinero se pase y no pueda estar en el puerto, en el lugar que es indicado para él. Gloria al nombre de Jesús. Hoy déjeme decirle, ya no es esa clase de vigía como en el tiempo antiguo, pero hoy los países tienen radares que controlan todo lo que viene en los diferentes espacios, en la tierra, en el mar, en el aire. El radar le dice que viene, qué clase de objeto viene. Déjeme decirle, necesitamos que el cristiano entienda que esa conducta, que ese actuar, que esa forma te puede estar estancando espiritualmente. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Hermano, necesitamos ser vigilantes de nuestra vida espiritual. Salomón dijo: cazadme las zorras pequeñas. Y estaba hablando sobre el daño tan grande que hacen las zorras pequeñas a las vides. Y él dice: y las vides están en cierne. ¿Sabe? Hay pequeñas cosas, hay pequeños descuidos en la vida de un cristiano que pueden volverse su gran dolor de cabeza. Hay cosas que empiezan tan pequeñas, tan insignificantes. De hecho, las grandes destrucciones no comenzaron por grande fuego. Fue simplemente, hermano, las grandes destrucciones. Este año Australia vivió una catástrofe ambiental. Hermano, miles y miles y miles de hectáreas se consumieron. Pero además, los especialistas dicen que cerca de 480 millones de animales murieron por ese incendio. Pero cuando uno va y mira qué lo origina, fue una simple chispa. Alguien se descuidó, alguien dejó un elemento, o el calor del sol en alguna parte encontró alguna paja, algo fácil de encender, y por ahí comenzó por algo tan pequeño. ¿Sabes algo? A veces nuestra vida espiritual puede volverse atrás y se puede perder la vida espiritual, los hijos, la familia, el hogar y tantas cosas por un pequeño descuido. Qué bueno que en esta noche nosotros podamos pensar en ello. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, puede que el cristiano se conecte, puede que el cristiano, hermano,
Vaya a la iglesia, bueno, ahora no estamos yendo al templo, pero puede ser, hablemos de esta situación, puede que usted se conecte, pero yo quiero preguntarle, ¿cómo está su estado de ánimo? ¿Cómo está su motivación espiritual? ¿Cómo está en este momento la condición de su vida? ¿Hay ánimo? ¿Hay motivación? ¿O simplemente me conecto porque me toca, porque hoy es día, porque me da vergüenza, porque qué pensará Dios? Hermano, yo debo mirar realmente la motivación que tengo. Y quiero decirte algo, hermano. Permítame decirle, si usted nota algunos síntomas que están haciendo a su vida algún efecto, ya no siente deseo de conectarse, nadie lo ve, no se preocupa. Quizás usted dice, mañana lo veo, u otro día lo veo, el servicio. Quizás usted dice, es que estoy ocupado haciendo un trabajo en mi casa, es que estoy ocupado haciendo una labor. Yo te quiero decir, puede que hayan excusas, pero la pregunta es, ¿serán válidas esas excusas ante Dios? Puede que ante nosotros sean válidas, pero ¿qué pensará Dios? Hermanos, cualquier situación puede ser una excusa para no ser fiel. Hay personas que tienden a buscar excusas para su condición. Cuando un cristiano empieza a descender a ese momento, permítame decirle, su condición espiritual es fría, es superficial, es religiosa. Hay personas que pueden estar conectados, pero más por religiosidad que por la relación con Dios. Y yo quiero en esta noche que podamos entender esto, hermanos, y preguntarnos cómo un cristiano llega a esa condición. Hermanos, hay personas que se dan cuenta que han menguado, que ya no quieren servir, que ya no tienen motivación, que cantar, que orar, que tener una cercanía con Dios, leer la Biblia, ya no es lo que los motiva. Pero déjeme decirle, hay cristianos que tienden a culpar a otros por su estado. Hay cristianos que tratan de buscar en otros la responsabilidad, en las circunstancias o en las personas. Hay personas que hacen lo que hizo Adán cuando en el huerto del Edén el Señor le preguntó, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y el Señor le dijo, ¿y quién? Y él dice, porque estaba desnudo. Y él dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y Adán empezó a buscar terceros a quien responsabilizar de sus actos. Así que Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. Hermanos, hay personas que tratarán de buscar excusas, pero no se le olvide que no son otros los que me sacan a mí de la iglesia, ni mi ambiente espiritual mengua por otro. Sencillamente, hermano, la palabra de Dios dice que lo que sale del corazón es lo que contamina. Eso quiere decir que es lo que está dentro de nosotros. No es lo que entra lo que nos hace daño, es lo que sale de nosotros. De dentro del corazón salen los adulterios, los celos, los pleitos, las iras. Gloria al nombre de Jesús. Déjeme decirle, no necesitamos que alguien nos dañe. El problema está en nosotros. Y qué bueno en esta noche no señalar a nadie, sino decir, el problema está dentro de mí y hay algo que en mí necesita reencontrarse con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, no es buscar excusas la solución. Gloria al nombre de Jesús. Esa no es la solución, excusarme, decir es que esto, que aquello, que tal persona, que tal situación, que tal experiencia. Hermanos, hay quienes pueden decir es que la iglesia, hay quienes pueden decir es que los hermanos, pero déjeme decirle, más bien podríamos decir ¿qué puedo hacer yo? Porque hay algo dentro de mí. Gloria al nombre de Jesús. Y si nos preguntáramos cuál es la razón por la que un cristiano llega a ese estado de conformismo, de pasividad, de pereza, de desánimo, de cansancio, hermano, la principal razón es el descuido de su relación con Dios.
Ese descuido de la relación con Dios es lo que hace que algunos mengüen, que algunos cambien, que algunos sientan desánimo. Hermanos, no podemos buscar en la persona sencillamente la responsabilidad. Qué bueno mirarla en nosotros y decir: es que me he descuidado, es que he menguado, es que no le he prestado atención, es que he alejado algunas cosas de mi vida que no podía alejarlas ni descuidarlas. La palabra de Dios nos habla precisamente que nuestra vida con Dios es de relación. Y yo quisiera que usted pueda comprender eso en esta noche. Hermano, la vida cristiana es una vida de relación. Y eso debe tenerlo claro todo cristiano. Es una vida de relación con Dios, de acercamiento a Dios. Colosenses capítulo 1. El versículo 25 nos está hablando la palabra de Dios, de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer, escúchenlo, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, Cristo en nosotros. Esta vida cristiana es una relación de Cristo en nosotros. La vida cristiana es una relación donde Cristo está en usted, en su vida, y es algo, hermano, que no puede menguar, que no puede variar, que no podemos descuidarlos, que debemos ser diligentes en que esta relación con Cristo continuamente esté activa. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 14, el versículo 19, nos está hablando acerca de que nuestra vida debe de estar en Él. Vivimos en Él. Escuche, esto es una relación, hermanos. Esto es una cercanía. Esto es un encuentro con Dios. Esto es vivir todos los días pensando en Él y dándole a Él el lugar que a Él le corresponde. Todavía un poco, Juan capítulo 14, verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y escuche esto, hermano. La palabra de Dios nos está diciendo en Juan capítulo 15, nos está hablando otra vez de la relación con Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Hermano, nosotros estamos unidos a Él. Esto es relación. La vida cristiana es relación. No hay otra manera de describir porque un cristiano llega a momentos de alejamiento, de distanciamiento, de cansancio, de falta de motivación. La principal razón, hermano, es descuido espiritual, descuido en la relación con Dios, descuido en la búsqueda de Dios, quizás ocupado, quizás entretenido, quizás en otra cosa, pero no en lo que debía de estar. Y qué bueno en esta tarde o en esta noche, todas las personas que me están escuchando, qué bueno que usted pudiese estar atento a este mensaje. Qué bueno que el hermano que está allá en su casa pudiera poner su celular a un lado y decir: voy a estar muy atento a lo que Dios me está diciendo en su palabra. Hermano, la vida cristiana es de relación. La vida cristiana es de estar cerca a las cosas de Dios. La vida cristiana es de una búsqueda continua. Hermano, la vida cristiana es de unión, de estar unidos con Cristo. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Pablo dice eso, Pablo está diciendo: mi vida está unida a Cristo en todo. Gloria al nombre de Jesús. Y qué bueno nosotros entenderlo, iglesia. Estamos unidos a Cristo y debemos estar unidos con Cristo. La vida cristiana se basa en relación. Primera de Juan, capítulo 5,
Versículos 19 y 20 nos está diciendo la palabra de Dios. Escúchelo. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros estamos unidos con Él, hermano. Somos hijos de Dios. Así que hay una unión con Cristo, el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Escuche, y estamos en el verdadero. Amén. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La relación con Cristo es de cercanía. Es de que el cristiano la cultive. Es de que continuamente usted y yo, hermanos, estemos pendientes, preocupados, vigilar cómo estoy viviendo, qué estoy pensando, qué actitudes tengo. Hermano, poco a poco algunos se han ido descuidando. Poco a poco esta circunstancia en muchos puede estar tomando algún efecto. Y qué bueno que en esta noche quienes me escuchan y puedan estar sintiendo que hay cosas que en su vida han variado. Qué bueno que usted diga: necesito volver, necesito conectarme con Dios. Hermano, aunque no esté el pastor, aunque no esté en el templo, pero yo necesito alistarme para el culto. Yo necesito tomar postura del culto. Yo necesito escuchar la palabra con reverencia. Yo necesito darle a Dios la adoración que Él merece. Yo necesito orar a Dios antes de entrar en su presencia. Hermano, no se trata de que nos vean o no nos vean, nos controlen o no nos controlen. Si yo necesito control para caminar en la vida, yo tengo un problema interno. Pero qué bueno en esta noche poder decir: yo vivo para Cristo, Cristo vive en mí. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, la relación con Él es de unión. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Efesios capítulo 1 nos está repetidamente hablando, hermano, de que estamos unidos con Él, que en Él son las promesas, que en Él son las bendiciones, que en Él es que el cristiano puede permanecer, que en Él es que el cristiano puede triunfar. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno nosotros poderlo entender. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. La vida cristiana es eso, es con Él, es estar en Él, es tener relación con Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice: en quien tenemos redención por su sangre. Todo está en Él. Y yo quiero que pueda usted entenderlo, hermano. Esta vida cristiana es de relación. No hay otra manera de caminarla. No hay otra manera de vivirla. Podemos saber mucho de la palabra, podemos conocer mucho de la Biblia, podemos conocer las doctrinas bíblicas, pero déjeme decirle, la vida cristiana es relación con Dios. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Y hermano, el que quiera ser salvo, y yo quiero que usted entienda esto: el cristiano que quiera ser salvo y que quiera permanecer, continuamente estará acercándose a Cristo. El Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. Así que la vida del cristiano es una relación con Cristo, es estar cerca a Él, hermano. Es que el cristianismo es Cristo. Amar a Cristo, seguir a Cristo. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Si un cristiano no se alimenta de Cristo, hermano, no logrará permanecer. Escúcheme esto: es que vivimos en un mundo, y en días pasados hablábamos del siglo malo en el que vivimos.
del cual Efesios capítulo 6 nos habla de las potestades, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes y podáis resistir las acechanzas del diablo. Hermanos, estamos en un siglo malo. Y la única manera de poder permanecer y sostenernos en Él es acercarnos a Cristo y tener relación con Cristo y vivir una cercanía con Cristo y comer de Cristo y beber de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. La pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿cómo está nuestra relación con Cristo? Y yo quiero preguntarte en esta noche: ¿cómo está tu relación con Cristo? Hermano, sabe que a veces uno cree que está bien, pero realmente no lo está. Sabe que a veces uno puede pensar que se está alimentando, pero a veces uno solo se puede estar llenando. Hay alimentos que solo llenan, pero no nutren. Hermanos, el cristiano necesita nutrirse en Dios. No solo es escuchar la palabra de vez en cuando. Hermano, el cristiano debe tener un ejercicio espiritual continuamente, todos los días, en repetidas ocasiones en el día. Debe pensar, meditar, estrechar su relación con Cristo, adorar, cantar, leer la Biblia. Hermano, esto es de relación. A veces hay personas que ellos piensan y pueden pensar que están bien, pero déjeme decirle, no siempre, hermano, el que una persona se alimente quiere decir que está bien nutrido. No siempre los mejores nutridos son aquellos que quizás tienen el cuerpo más grande, no necesariamente. Qué bueno poderlo entender en esta noche. Nosotros necesitamos entender que estamos rodeados de un mundo en el cual hay ofertas, hay tentaciones, hay acechanzas del enemigo, hermano, y esto nos hace que necesitemos revestirnos de Dios. Esto hace que usted y yo como cristianos necesitemos en esta noche tomar fuerzas de Dios. Eso hace que usted y yo como cristianos en esta noche necesitemos revestirnos de su presencia, de que usted se detenga y diga: yo necesito beber de la presencia de Dios, yo necesito beber de su Espíritu Santo, yo necesito renovarme en Cristo. Si no es así, hermano, no podremos resistir. Hermanos que me escuchan en esta hora, si no es así, no podremos permanecer. Solo la relación con Cristo hace que usted, hermana, sepa cómo debe vestirse. Hay personas que lo hacen por la norma. No es por la norma. Es que cuando alguien tiene a Cristo y tiene una relación cercana con Cristo, esa cristiana dice: eso para mí, eso es bonito, pero no es para mí. Porque esa relación con Cristo le hace decir: es que no necesita que me vean. Yo no me coloco esto no porque esté el pastor, no porque me vean o no me vean. Es que yo tengo a Cristo y lo estoy contemplando a Él y lo tengo a mi lado y sé lo que a Él le agrada y sé lo que a Él no le agrada. Hay personas que pueden pensar que es la norma. Hay personas que pueden pensar que es el pastor. Hermano, no es el pastor. El cristiano que tiene a Cristo, hay cosas que aunque nadie lo vea, aunque, hermano, él esté solo, pero él dice: esto no le agrada a Cristo, por tanto no lo voy a hacer, no lo voy a vivir, no lo voy a mirar, no lo voy a contemplar, no lo voy a albergar en mi corazón, porque esto no le agrada a Cristo. Hermano, cuando alguien tiene una relación cercana con Cristo, él vive para Cristo. Él sabe que le gusta a Cristo. Él sabe lo que espera Cristo de él. Es que la vida cristiana es relación. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo
La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El que tiene una relación con Cristo es transformado de gloria en gloria. Hermano, no necesita tener al pastor ahí, no necesita que alguien lo vea. Hay personas que tienen excusa: es que yo no lo vi, no me fijé, no me di cuenta, es que no lo pude reparar. Hermano, el cristiano sabe lo que le agrada a Cristo, y el que tiene esa relación con Él, déjeme decirle en esta noche, esa persona simplemente, esa cercanía con Él, el Espíritu de Dios en Él, le dirá: no es para ti. Es bonito, pero no es para ti. Esa no es tu indumentaria, esa no es tu forma. Tú eres una hija de Dios, tú eres alguien que me sirve, que me adora, que me alaba. Hermano, esto no se trata de otra cosa, esto es de relación con Dios. Y es lo que yo quiero preguntarte en esta noche: ¿cómo está tu relación con Dios? Hermano, ¿cómo está tu condición? ¿Hay motivación o no hay motivación? ¿Corres para el culto o no corres para el culto? ¿Quieres ser fiel o hay cosas que ya se están adaptando a tu vida? Hermano, ¿qué hablamos? Estamos hablando ya de cualquier manera, palabras se nos salen y nuestro hablar ya no es el mismo de un cristiano que estaba en un temor a Dios y en un cuidado. Ya dices cosas, se te salen frases, se te salen palabras, se te salen expresiones. Hermano, qué bueno hacer un análisis en esta noche y pensar: ¿cómo está mi relación con Cristo? Es importante contemplar la gloria del Señor. ¿Cuántas veces al día meditas en Él? ¿Cuántas veces al día te detienes un momento a contemplar la gloria de Dios? ¿Cuántas veces al día, hermano, estás leyendo la Biblia? Pero no solo leerla. ¿Cuántas veces estás meditando en ella y profundizando en ella y diciendo: necesito cambiar, necesito conocer más al Dios de la Biblia, necesito estrechar mi relación con aquel que dijo que Él es la verdad? Hermano, el único que ha dicho que es la verdad es Cristo. Pero qué bueno que usted se preocupe por conocer esa verdad. Qué bueno que nosotros nos preparemos para presentar defensa cuando alguien demande razón de nuestra fe. Pero eso se logra cuando un cristiano estrecha su relación con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Iglesia, es hora de levantar nuestro nivel espiritual. Ven a Cristo, acércate. Su venida está cerca. Hermanos, su venida está cerca. Yo no sé los que en este tiempo hayan menguado, no sé, hermano, qué pueda ser de la vida de una persona que aún en momentos como este, en vez de afianzarse, se está opacando, en vez de meterse en Dios, se está descuidando. No sé si logrará esa persona, si no logra conectarse con Dios, no sé hasta cuándo podrá resistir, porque, hermano, esto apenas es principio. Esto apenas es el comienzo. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno, hermano, nosotros hoy volver a Cristo arrepentidos. A veces le decimos a los amigos: arrepiéntase. Pero sabe, también los cristianos necesitamos arrepentirnos. También los cristianos necesitamos venir a cuentas con Dios. También los cristianos necesitamos volver a la presencia de Dios. Y yo quiero invitarle en esta noche, ojalá usted pueda empezar a decirle a Dios: Señor, yo necesito hoy arrepentirme ante ti. Quizás siempre le hablamos a los amigos de arrepentimiento, pero puede ser que en esta noche haya alguien, algún hermano que ha menguado, que se ha tranquilizado, que se ha conformado, que esta noche necesita ir a los pies de Cristo y arrepentirse y pedirle perdón y decirle: Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona mis equivocaciones, Señor, perdóname el estado en al que he descendido. Si yo soy la luz del mundo, ¿cómo se ha de opacar esta luz? Si yo soy la sal de la tierra, ¿cómo he de perder el sabor yo que soy la luz de mis vecinos? Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, estamos sujetos a condiciones humanas,
Hay una naturaleza que está en nosotros, pero se puede vencer cuando esa relación con Cristo es cercana. De lo contrario, ese hombre natural querrá aflorar otra vez. Pero yo quiero invitarle en esta noche, volvamos a Cristo, humillémonos a Cristo. Vuélvete ahora en amistad con Él. Casi siempre se lo decimos a los amigos. Qué bueno podérselo decir hoy a los hermanos. Vuélvete hoy en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te irá bien. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. En esta noche, qué bueno decírselo a los amigos. Ese mensaje era para una iglesia. Así que qué bueno entenderlo. Fue para una iglesia allá en Apocalipsis. Qué bueno nosotros poder entenderlo. El Señor está a la puerta y está llamando. Y está buscando cristianos que quieran volverse a Él, que quieran recuperar su estado, su condición, que puedan encontrarse con Dios, que no quieran que su vida espiritual retroceda, mengue o se opaque. Él anda buscando un cristiano, una hermana, un hermano que en esta noche diga: yo necesito de Él. Yo no sé cuánto usted necesite de Dios. Yo no sé cuánto usted haya menguado, pero en esta hora se ha dado cuenta, hermano, cuán importante es entender esto. Y cuán importante es, hermano, que nuestra lámpara, su aceite no mengue. Que cuán importante es que nuestra relación espiritual con Dios no esté opaca, ni baja, ni estancada. Qué bueno en esta noche reactivarla y levantarnos y decir: sigo siendo el mismo. Esta noche tomo fuerzas, esta noche bebo de la fuente, esta noche me renuevo en Cristo Jesús. Yo quiero invitarle para que hagamos una oración a Dios en esta noche. Yo no conozco su estado, hermano, no sé su condición, no sé qué efecto, si usted ha hecho un balance de su vida espiritual en estos 2 meses que llevamos por fuera del templo, si esto le ha hecho efecto a su vida espiritual, si esto lo ha menguado espiritualmente. Pero quiero invitarle a que hoy levantemos la mirada hacia Cristo y nos metamos en Él y estrechemos la relación con Él. Solo aquellos que estrechen su relación con Él van a llegar hasta el final. Hermanos, hay gente que se ha quedado en el camino. Hay gente muy conocedores de Biblia, muy eruditos en el estudio bíblico, muy profundos en la doctrina, pero descuidaron la relación con Dios. Y yo quiero decirle en esta noche: no descuides tu relación con Dios. Esto no es de conocimiento, esto es de acercarnos a Dios. Y no es que el conocimiento lo esté colocando a un lado, no, nunca. Es importantísimo conocer lo que dice la Biblia, la doctrina, el fundamento. Hermano, el pueblo pereció por falta de sabiduría. No, a eso no. Lo que pasa es que la vida cristiana, aunque se sepa mucho, si no se tiene una buena relación con Él, hermano, no lograremos permanecer. Yo quiero invitarle para que oremos a Dios. A los amigos que nos escuchan, usted necesita tener una relación con Dios. Y no es una relación como usted haya creado o haya pensado que es. Hay personas, la Biblia dice que Dios nos creó a nosotros, pero parece ser que hay personas que han creado a Dios a su imagen. Así que hay personas que ellos mismos han creado la relación con Dios como ellos piensan que es correcta. Ellos buscan a Dios cuando quieren y cuando no quieren no lo hacen. Así que aunque la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, parece ser que hay personas que han creado a Dios a la imagen y semejanza de ellos, como a ellos les gusta. Pero amigo, no es a la imagen que a ti te pueda parecer de cómo acercarte a Dios. Es como Dios ha dicho que debe ser esta relación con Él. Oremos a Dios. Señor Jesús, invocamos tu nombre en esta hora, Dios eterno.
Oh Padre bendito, ayúdanos a hacer un balance de nuestra condición espiritual, Señor. ¿Cómo estamos hoy, Señor? ¿Qué cosas en nuestra vida hay que cambiar, hay que mejorar, hay que trabajar en ellas, Señor? ¿Qué áreas de mi vida, Dios eterno, he descuidado, Señor? ¿En qué áreas me he conformado? ¿Dónde estoy hoy, Señor? Y que hoy pueda levantarme, que hoy, Señor, ese rocío de tu presencia, que en esta noche, Señor, ese rocío de tu Espíritu Santo me cubra, Señor, me llene, y que en esta hora, Señor, yo pueda reactivar mi relación contigo, no descuidarme, no menguar, no tranquilizarme, no conformarme, Señor. Oh Dios, tú andas buscando, Dios, a aquellos que quieren acercarse a ti, aquellos, Señor, que no se conforman en el estado en que están. Oh Dios, tú andas buscando. Oh Dios, tus ojos están sobre los fieles. Puede que no seamos perfectos, pero tú amas la fidelidad, Señor. Aquellos que son fieles, Padre bendito, ayúdanos a mantenernos ahí. Esta relación contigo, Señor, que en esta noche esta palabra pueda llegar a la vida de una persona, a un corazón, a un hermano, a una hermana, y darle fuerza, darle ánimo, ayudarle a revisar su estado, su condición. Oh, te lo pedimos, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Aleluya. Queremos que el Señor crezca en nuestras vidas para que nosotros podamos menguar, que la vida cristiana, como escuchábamos la palabra del Señor, que nosotros nos preocupemos cada uno por avanzar, por no estancarnos, por seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Quiero invitarles, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este servicio, démosle gracias a Dios por su palabra, porque Él es bueno y porque Él quiere cada día que nosotros mejoremos, que nosotros no nos quedemos estancados, sino que avancemos, que sigamos hacia adelante. La invitación es a que reflexionemos en cada uno de nuestra vida, cómo estamos delante del Señor. Oremos dando gracias a Dios, soberano Dios y Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor, corta para un lado y para el otro. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a aplicarla a nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor. Te rogamos para que tú seas guardando a cada hermano, a cada uno de ellos, Señor. También te pedimos, Señor, por Cristina, para que tú seas obrando en su salud. Tú conoces, Señor, su enfermedad. Tú conoces, Señor, su condición. Para ti no hay imposible, Señor. Tú eres el Dios de los imposibles. Te lo pedimos, Señor, que tú seas obrando grandemente en su salud, restaurándole, Señor. Oh bendito Dios, y aquellos también que están enfermos, tendidos en esas camas, Señor. Oh Dios mío, tú eres el Dios de los imposibles. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiero invitarles a que ahí donde están demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado por YouTube, por Facebook Live. El día sábado estaremos por la aplicación de Zoom. El día domingo en la mañana estaremos nuevamente por este medio. Así que invite, comparta ese link para los amigos para que ellos también conozcan a Cristo. Dios les bendiga a todos grandemente. Dios les guarde.